Entonces, a continuación tenemos una plática cuyo título es Análisis del gradiente ecológico de los microbiomas del suelo en sistemas agroforestales nativos en cultivos de yerba mate en la selva atlántica. Presenta Fasano María, Gustavo Ángel Vich y María Lorena Castrillo. Bueno, adelante, por favor. Bueno, Ah, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a esta invitación del Octavo Congreso Nacional de Tecnología, gracias al Colegio de Técnicos Académicos de la FES de Cautitlán, gracias a la UNAM, siempre es un honor. Gracias, señor Roberto Díaz, por esta moderación y a la señora Guerrero también. Bien, entonces el tema que nos convoca hoy es el análisis del gradiente ecológico. ¿De qué? De microbiomas del suelo, como decía la doctora Perelman en su conferencia. ¿Y dónde? En sistemas agroforestales de cultivo de yerba mate. Entonces, primero les quiero preguntar si tienen la proyección ahí para ir pasando. Si quieren, voy comentando mientras se activa la proyección. Entonces, a ver en la audiencia, me imagino que hay estudiantes. ¿Conocen dónde está Argentina, la provincia de Misiones? ¿Alguien que me quiera responder por el chat? pues yo conozco muy bien, yo he ido a la Patagonia y me gusta mucho Argentina, la verdad. Ay, qué bonito, Bariloche, gracias. Calafate, Ushuaia. Mm. Hermosas zonas y muy frías, ¿no? Sí. Acá me dicen Argentina sí, pero la provincia no. Gracias, señor David. Bueno, la provincia está metidita entre medio de las repúblicas de Paraguay y de Brasil. Es el brazo de Argentina que decimos saluda al este, ¿sí? Entonces, tenemos culturas diversas, tenemos culturas paraguayas, argentinas y brasileras, y con esto la forma también de hacer agronomía. Una agronomía que es tropical, diferente al clima que usted conoce, señor Roberto, que es la Patagonia fría, ¿sí? Sí. Acá es un clima tropical y por tanto el bioma que convoca a esta provincia es el bioma de la selva atlántica. María Cecilia, Para, un favor, perdón, perdón por la interrupción. sí, ¿Tendrás tú la ujú, presentación? Dicen que no la localizan. Si tú la pudieras presentar directamente, nos ayudarías mucho ¿cómo si no? la tienes. Sí, Sí, por supuesto. sí. Un segundo que la estoy abriendo. Estoy habilitada para compartir, ¿verdad? Sí está habilitada, mesa. Sí, sí estás habilitada. Sí, Bien. Compartiendo entonces. Ahí está. Ahí me salió la habilitación. Y ustedes me dirán si la estamos viendo. Ya nada más ponle modo presentación y ya está lista. Está en modo presentación. Ahí. Sí, ok, gracias. Ok. Continuamos entonces. La provincia de Misiones tiene este clima tropical. Y lo que estamos viendo ahí es el fruto de este clima tropical, uno de los frutos más lindos que conoce, espero, todo el mundo, que es la séptima maravilla natural y sitio UNESCO, que es las cataratas del Iguazú. Entonces, estas cataratas y este clima y esta selva atlántica se dan en las condiciones climáticas que formaron el suelo laterítico, oxisólico, típico de esta zona y del sur de Brasil, parte de Paraguay. Atípico al continente, cuyos correlatos se pueden encontrar en África, pero no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entonces cabe preguntar si la agricultura, la forestería que hacemos acá es la misma que estamos haciendo en otras partes del mundo, ¿por qué lo hacemos si acá hay un clima diferente, un suelo diferente? ¿Por qué? Entonces,
Acá podemos observar dónde está el Parque Nacional Iguazú, que es un relicto de esta selva atlántica, y pueden observar en la parte superior, que es la República de Brasil. Creo que pueden ver mi cursor, ¿verdad? Sí, sí, se ve, se ve. Bien. Después está la parte de Argentina, ¿sí? Todo esto es el Parque Nacional Iguazú, del lado de Argentina. Y a la derecha de la pantalla pueden observar lo que es la transición del Parque Nacional hacia las zonas rurales aledañas, lo que se conoce como las zonas buffer. Entonces, hacemos, está marcada con este círculo rojo. Muestreamos zonas de manejo agronómico en la localidad de Comandante Andresito, que es, a ver si se ve el cursor, ahí está, que es esta zona en Argentina, que hacen prácticas agronómicas tradicionales que no están adaptadas al clima tropical y el suelo oxisólico. Y después mostramos esta partecita, literalmente el punto más norte de la República Argentina, en la zona buffer del Parque Nacional Iguazú, donde sí se hacen prácticas adaptadas a el suelo y el clima tropical, a la selva tropical. ¿Y qué es lo que vimos? Ahí está la zona donde muestreamos y quiero comentarles, antes de decirles qué es lo que vimos, por qué es importante esto. El muestreo que se hizo fue en las plantas de yerba mate. Las plantas de yerba mate producen la bebida que se llama un segundo que acá estoy tratando de mostrarles lo que es el mate, ¿sí? La bebida nacional argentina. A ver si se puede ver ahí el mate. Acá adentro están las hojas de la planta de yerba mate. Ponemos agua y tomamos. Entonces es como un té a través de una bombilla. Y se toma en toda Argentina, Uruguay y Brasil. Entonces, el muestrear la microbiota de la rizósfera de la planta de yerba mate, que estaba en estos tres puntos de muestreo, nos está permitiendo observar si hay algún cambio en el ambiente que produce una bebida que es de importancia sudamericana. En la imagen superior izquierda, ustedes pueden ver un cultivo tradicional. Así es como se hace tradicionalmente. Suelo con cobertura, pero expuesto al rayo del sol. Y acá, en verano, en estas plantaciones, se registra en este suelo 60 grados de temperatura a la mañana. Y a la tarde se han llegado a registrar 95 grados de temperatura, grados Celsius. ¿Sí? Entonces imagínense cómo está la planta de yerba mate, que es nativa de la selva paranaense, ante semejantes condiciones, ¿no? En cambio, acá a la derecha tenemos una pintura de lo que es la selva paranaense y cómo los nativos guaraníes hacían el manejo de esta planta para tomar esta bebida que ellos la desarrollaron. El manejo era mucho más adaptado a la selva, en la selva, de ahí cosechaban la yerba mate y luego la procesaban. Pero claramente la planta de yerba mate no se encontraba expuesta a las condiciones de manejo intensivo agronómico, como vemos en la imagen de la izquierda. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos de esta explicación de dónde tomamos mate, de la microbiota de las plantas de yerba mate, a la parte estadística. Evaluamos todas las condiciones que las plantas de yerba mate se encontraban sometidas en esta zona buffer del Parque Nacional Iguazú en condiciones de extremo manejo agronómico con químicos, con alto input de agroquímicos,
con alta intervención de manejo físico, como arada para remover el suelo, para, según esas prácticas, soltar el suelo y que las raíces puedan desarrollarse. Y después analizamos las condiciones de aquellas plantas que se encontraban bajo selva paranaense, así como las mantenían y cómo las manejaban los guaraníes. ¿Qué condiciones nosotros analizamos? Físico-químicas y microbiológicas. Las físico-químicas, o sea, el total de las variables fueron 60 variables. Entonces, voy a mencionar las principales. Dentro de las físicas, nosotros estuvimos observando la textura, el grado de porosidad del suelo. Dentro de las químicas manejamos el contenido de los nutrientes principales, macro y micronutrientes, el pH. Más de las físicas es la infiltración, la densidad aparente. Dentro de las variables encontramos también las microbiológicas y aquellas de manejo. Las microbiológicas consistió en identificar la microbiota asociada a las raíces de las plantas de yerba mate, y las de manejo consistió en cómo se encontraban esas plantas. Estaban con más o menos diversidad. Se identificó la diversidad de vegetales alrededor de las plantas del yerba mate, el marco de plantación, es decir, en qué lejanía se encontraba una planta de otra. Se observó y se identificó cómo se trataban los plantines de yerba mate, es decir, las plantas pequeñitas antes de llegar a la plantación y establecerla. Entonces, con todos estos datos medidos y estandarizados, se realizó una matriz de contingencia. ¿Qué quiere decir una matriz de contingencia? Una matriz que tiene, se podría decir, transformaciones matemáticas para la aplicación de métodos multivariados. Los métodos multivariados lo que nos permiten es observar cómo varían todas estas variables en conjunto. Salimos de observar cómo varía una variable, dos, tres, cuatro, cinco, como lo hacemos en el laboratorio, y nos vamos a campo y observamos, tratando de simular estadísticamente lo que pasa en la naturaleza, cómo todas estas variables afectan el comportamiento de la microbiota asociada a las plantas del yerba mate, que en definitiva es lo que hace que capten los nutrientes del suelo y por tanto se desarrollen. Y acá, luego de haber analizado por básicamente métodos exploratorios y predictivos multivariados, se pudo observar un gradiente bien fino, sin dudas, tanto por métodos exploratorios como por métodos multivariados predictivos. Se observaron tres grupos principales. Podemos observar a la izquierda un grupo, al centro otro grupo, de este biplot de la matriz de contingencia, y a la derecha otro grupo, acá. Entonces, si leemos de derecha a izquierda, vamos a observar que lo que se repite es el número 1. Si observamos el grupo del centro, lo que se repite es el número 2 en los puntos azules. Y si observamos el grupo de la izquierda, lo que se repite es el número 3. Esos son los sitios. El sitio número 1, el de la derecha, es aquel que estaba en la zona industrial de la localidad de Comandante Andresito, donde las prácticas eran tradicionales, no adaptadas a la selva paranaense, al clima y al suelo tropical. El sitio número 2, que observamos en el medio del gráfico, es el sitio que se encontraba en la zona de transición del Parque Nacional Iguazú y esta localidad de Comandante Andresito.
Y el grupo número 3 es una zona de transición también, pero solamente yerbales, o sea, plantas de yerba mate que se encontraban exclusivamente bajo la selva atlántica. Entonces, de izquierda a derecha vemos un manejo intensivo, en el medio vemos un manejo intermedio acá le llamamos como manejo agroecológico, y a la izquierda del gráfico vemos un manejo completamente natural. Podríamos decir, las plantas de yerba mate estaban sin manejo alguno, siendo manejadas por la selva, por la naturaleza, pero sin manejo agronómico. ¿Y qué es lo que se ve en el primer grupo? Los números que ustedes ven el uno, pero a la izquierda ven otros números. Son los sucesivos años de muestreo, ¿sí? Los años de muestreo fueron hechos en los periodos 19, 2020, 2020, 2021 y 2022, 2023. Entonces, en el primer sitio de muestreo, lo que se observa es que había ciertas situaciones que determinaban la distribución de los géneros identificados. Los géneros identificados fueron varios, que los conocemos como patógenos, como endófitos, tienen varios roles. Pero lo interesante de este biplot es que nos muestran que las características físicas, que eran las más disturbadas en este ambiente, como la infiltración, la densidad aparente, el marco de plantación, la temperatura, la estabilidad de los agregados, todas estas eran características altamente disturbadas, separaban a aquellos géneros, el perfil fúngico del sitio número uno. Y los géneros que se encontraron en este sitio fueron particularmente aquellos que se identifican como patógenos, como por ejemplo Fusarium. En contraposición, tenemos el sitio número 3 en las mismas campañas de muestreo: 19, 20, 2021, 22, 22, 23, ¿sí? En el sitio número 3, les recuerdo, bajo selva, observamos que las características que estaban identificando este manejo eran las características químicas. Las características químicas y aquellas en abundancia. Había una alta concentración de macro y microminerales, había alto desarrollo de los plantines, por tanto, de la superficie media foliar y del contenido de materia orgánica en el suelo. Y los géneros, es decir, el perfilado fúngico que se logró en ese sitio, fueron en su mayoría géneros reguladores, que no eran patógenos. Si los hubiera los patógenos, que sí lo encontramos en ciertas campañas de muestreo, fueron esporádicos. Es decir, la selva estaba ante estas condiciones favoreciendo la presencia de géneros que autorregulaban la microbiota asociada a las plantas de yerba mate y por tanto a su salud. Hermoso. Sin embargo, la productividad, es decir, cómo definimos la productividad, es decir, cantidad de hoja verde por planta o por hectárea, en la selva era mínima. Es decir, que esta forma de hacer agricultura no convenía al productor de yerba mate, al colono, nosotros le decimos acá a quienes producen yerba mate colono productor, ¿sí? A los productores de yerba mate no les convenía porque la cantidad de hoja verde no era mucha a comparación del sitio uno. El sitio uno, expuesto al rayo del sol, tiene alta producción de hoja verde de yerba mate. Sin embargo, en el sitio número 3 se observa
características que actualmente en el mercado de yerba mate no están tan valoradas. Hay tendencias incipientes. ¿Qué características se observan? Contenido de cafeína y polifenoles. Entonces, esto da un sabor típico a la yerba mate. Un sabor que acá le decimos en una palabra, como una palabra en guaraní, un sabor ité, es decir, un sabor amargo. Entonces, eso es lo que se busca en el mercado, el sabor amargo de la yerba mate. Tal vez este estudio pueda, más allá de proponer un manejo sustentable, acorde al bioma natural de un cultivo, pueda comenzar a rediscutir qué es lo que se está valorando en el mercado. Si es María Cecilia, perdón, solamente, 2 minutos, ¿sí? María Cecilia, 2 minutos. Sí, gracias. Gracias. Si es solamente la cantidad de hoja verde o si se puede valorar en el mercado, en un mercado sudamericano, el sabor y por tanto la calidad y no solo la cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cecilia. Bueno, ¿se ha visto si la hierba mate tiene algún poder protector contra enfermedades, por ejemplo, contra el cáncer? Ahorita comentabas de la cuestión de los antioxidantes, ¿no? De lo comentabas, pero ¿se ha visto ese efecto protector a lo mejor en estas comunidades que consumen? Bueno, toda Argentina consume hierba mate, pero en esta comunidad se ha visto si las personas se enferman menos, por ejemplo, de cáncer o de algunas otras enfermedades que son comunes. ¿Usted se refiere a estudios demográficos? Por ejemplo, ¿sí? No tengo conocimientos de estudios demográficos a gran escala. Lo que sí tengo conocimientos es sobre el estudio de polifenoles y otros compuestos activos de la yerba mate. No Ok. solamente en el cáncer, sino que hay antioxidantes potentes en la yerba que permiten el fortalecimiento del sistema inmune desde varios aspectos del metabolismo celular. Eso sí está comprobado. Lo que no tengo conocimiento es a demografía regional. Perdón, es que estaba leyendo aquí, te felicita Miquel Goicochea, te felicita por tu Compañero, presentación. sí, muchísimas gracias, Miquel, que también lo felicito por su exposición anterior. Bueno, Maricilia, ahorita no nos da tiempo de otra pregunta, pero te agradecemos mucho tu presencia. Ya recibirás por correo Gracias. electrónico tu constancia y pues te agradecemos mucho y qué bueno que nos presentas desde Argentina. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un abrazo enorme desde Argentina. Gracias. Buenas tardes, que estés muy bien, Hasta gracias. luego, buenas Hasta tardes. luego.